Sánchez Llibre tomará la palabra. Mariano Rajoy ha comentado que para asumir ese compromiso con Grecia, ese préstamo de 3.675 euros, debemos endeudarnos más, no estamos sobrados, ha dicho el líder de la oposición. Aún así, apoyar a Grecia es defender al euro y a la Unión, y en eso, ha dicho Rajoy, están de acuerdo con el Gobierno. También ha hablado de ese aumento del IVA, otro de los asuntos del que se muestra muy contrario. Si fuera un medicamento, tendría tantas contradicciones que tendría que retirarlo del mercado. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente del Gobierno, ministros, señoras y señores diputadas. En primer lugar, también nuestro grupo parlamentario de Convergencia y Unió quiere empezar su intervención trasladando las condolencias de nuestro grupo parlamentario de Convergencia y Unió a los familiares de los 4 soldados españoles fallecidos en la misión humanitaria en Haití, así como también trasladar nuestras máximas condolencias a las familias y al Ejército. Respecto a las conclusiones celebradas en el reciente Consejo Europeo de los días 25 y 26 de marzo, en el que se debatió sobre la estrategia europea para el empleo y el crecimiento en el horizonte del año 2020, evidentemente no hay tema que sea más relevante y oportuno desde la perspectiva española en todos aquellos aspectos que se centran básicamente en aspectos relevantes y fundamentales de la economía española. Para abordarlo, señoras y señores diputados, señor presidente, vamos a centrarnos en los 3 primeros puntos de las conclusiones del Consejo. Básicamente, déficit público y endeudamiento. En segundo lugar, crecimiento y empleo. Y en tercer lugar, también reformas estructurales. También hay otra cuestión que para nosotros es importante y es todas las vicisitudes por las que está atravesando la economía griega y las diferentes intervenciones por parte de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional para acudir en su rescate. Básicamente nosotros pensamos, mantenemos y también planteamos que la economía griega, afortunadamente, no está en las mismas condiciones que la economía española. La economía española tiene muchísima más solvencia, tiene muchísima más musculatura financiera y tampoco tiene el endeudamiento terrible que padece la economía griega. Pero al mismo tiempo, señor presidente, también pensamos que desde España, desde las reformas que se han de abordar, entendemos que hay que tomar como ejemplo todas las vicisitudes y todas las dificultades por las que está atravesando la economía griega para que en un futuro inmediato, caso de no hacer los deberes con la máxima rapidez, no nos encontráramos o no nos pudiéramos encontrar en una situación como la que se ha encontrado la economía griega, en la que ustedes saben, señoras y señores diputados, señor presidente, que se han visto también atenazados por unos ataques viscerales desde los diferentes focos financieros mundiales que han llegado a una situación irreversible. Por lo tanto, el tiempo pasa muy rápido, el tiempo pasa rapidísimamente y hay que tener la celeridad suficiente para que en España podamos abordar todas aquellas cuestiones que hacen o van en la dirección de plantear reformas estructurales que yo pienso sinceramente que estamos a tiempo y que lógicamente no nos va a pasar o no vamos a pasar por las vicisitudes y las grandes dificultades por las que está atravesando la economía griega. Yendo ya directamente a las 3 cuestiones más relevantes que nosotros entendemos son importantes y que lógicamente tendremos que fundamentar nuestro trabajo en el futuro para poder llegar a abordar resultados positivos en los 3 campos que a continuación me voy a referir. En primer lugar, señor presidente, dice el Consejo, refiriéndose a la Unión Europea, nos encontramos ahora frente a niveles excesivos de endeudamiento, lento crecimiento estructural y elevado desempleo. La situación económica está mejorando, pero la recuperación
en Europa aún es frágil. Desde la perspectiva española, señor presidente, nosotros coincidimos absolutamente en el Consejo en este punto, si bien nuestra situación es más grave que la europea. 11,5% de déficit público en el año 2009, caída del PIB en el año 2010, cuando una mayoría de países de la Unión Europea van a entrar en crecimiento, y una tasa de paro del 10% como media europea, y que en el caso español prácticamente la doblamos. Por lo tanto, señor presidente, hay una primera conclusión, hay un primer diagnóstico que nuestro grupo parlamentario comparte desde la resolución de la Unión Europea, en el sentido que el diagnóstico económico es grave para Europa, pero al mismo tiempo nosotros también añadimos, señor presidente, que para España es gravísimo. Segunda cuestión importante. Dice el Consejo, un requisito previo para el crecimiento y empleo es reestructurar o restaurar la estabilidad macroeconómica y el empleo. En este punto, señor presidente, para nuestra economía discrepamos de las conclusiones del Consejo. Para Convergencia y Unió, la estabilidad macroeconómica y especialmente la estabilidad de las finanzas públicas exige la previa creación de empleo. La sola observación, señorías, en la disminución de ingresos del impuesto sobre la renta de las personas físicas en el año 2009 en un 31% ya muestra los estragos que produce el paro en los ingresos públicos, y lo mismo podemos afirmar respecto a la caída de la recaudación del IVA o respecto a la disminución del consumo y de la demanda interna, por no referirme a la drástica caída del impuesto sobre sociedades. Por lo tanto, en esta cuestión nosotros entendemos que desde la perspectiva y desde todas las acciones posibles que se tendrían que plantear desde la acción del Gobierno, va o pasa por la línea de plantear una generación, una serie de planteamientos y de soluciones que vayan en la dirección de volver a generar empleo en el corto espacio de tiempo posible, cueste lo que cueste. Para reiniciar el crecimiento y volver a estabilizar las finanzas públicas es fundamental, desde la perspectiva de la economía española, y urgente plantear la recuperación de empleo inmediatamente. Por lo tanto, desde esta perspectiva nosotros también hemos mantenido, seguimos manteniendo y volveremos a insistir seguidamente en que es básico la adopción de medidas laborales a corto plazo. En tercer lugar, dicen las conclusiones